Bueno, vamos hoy a aprovechar la oportunidad de hablar con un distinguido músico costarricense para entrar a una de las facetas de la vida que no todos conocemos, que es parte de la música y parte de lo que es ser baterista Sí. propiamente, ¿verdad? King lo lleva ya en la sangre, ya viene en el ADN, porque su padre ya había sido famoso y reconocido desde los 80, que estuvo participando con Gaviota, después con la empresa, después con Adrián Coizueta, y entonces por eso es que se le conoce como Junior, Exactamente. que es un gran honor poder llevar un apellido y una trayectoria en ese campo. Pero me gustaría que nos contaras un poco sobre tus orígenes en el campo de la música y específicamente en el campo de la batería y lo que ha sido tu experiencia, tu paso por SCATS, tu formación y poder entender por qué es tan difícil poder estudiar en Costa Rica y prepararse, y qué aventuras en el extranjero tuviste que tomar. Pero la verdad es que me gustaría que seas vos el que hoy lo comentes, porque siempre nos interesa que la gente conozca experiencias de vida. Ok. Y para que eso sea abrirle las puertas a muchos que puedan decir, pucha, yo también puedo. Sí, Sí. yo puedo a intentarlo, yo puedo salir adelante y que sirva como motivación para la gente. Así es que bienvenido y me gustaría que nos contaras tu trayectoria. Bueno, pues un placer. Muchísimas Un gran gracias por gusto. recibirme en tu espacio. Sí, como lo decía don Antonio, yo soy baterista, productor también, y yo comencé justo cuando salí del colegio, me gradué del colegio y ya sabía lo que quería estudiar. Parte de eso fue un poco complejo el colegio porque ya yo, como desde séptimo, ya yo sabía lo que quería. Y ya Entonces, sentías que las matemáticas no era lo importante, había que muchas materias. Hoy en día sí, yo sigo o siento que nuestra educación es muy mala. Siento que a nivel integral la educación es muy mala, no solo en Costa Rica, a nivel general. sí, Entonces no agarran y explotan al individuo por sus cualidades, sino que tienen generalidades que no son tan aplicables para todos nosotros o digamos, toda la gente, claro, siempre ya cuando entran a la U. O sea, y te lo quieren meter como cosas como a la exactas, fuerza, como a la fuerza, química, matemática, que es importante, pero claro. hasta cierto punto. Hay otros Claro, que ya, pero yo coincido, pero digamos, no es que no tengamos que aprender de eso. Yo que, por ejemplo, que estudié Derecho, no es que no debamos de conocer de química, ¿verdad? exacto. Pero el punto es que, sobre todo en actividades como la tuya, que tiene una parte personal muy intensa, que tenés que tener un don, ¿verdad? Para poder dedicarte. Yo soy sordo para música, definitivamente no tengo voz para ser cantante, no tengo ese talento que ustedes tienen en cuanto a la parte musical. Pero lo que debería la educación es aprovechar que cuando ve una persona con ese talento, se los maximice. Y entonces se pueda permitir que se explote aún más para poder aprovechar que esa persona tenga un crecimiento exponencial en esa área de su De su talento, ¿verdad? talento. No es que no estudie, como digo, no es que no estudie física, pero que a la par de eso se le pueda sacar provecho Ujú. a esas habilidades personales o condiciones personales que tiene. Estoy muy de acuerdo. De hecho, creo que por eso, digamos, en Estados Unidos los colegios hacen eso, los high school Ujú, aprovechan las habilidades especiales y los tiran por ahí, si son deportivas o musicales, artísticas, lo que sea, ujú. comienzan a explotar ya a su gente y a darles espacio. Les dicen que usted no necesita tanto esto, Claro, pero entonces ese tiempo vamos a úselo, fortalecer. fortalecer exacto Sí, y es porque por eso son realmente buenos en expertise, o sea, en cosas muy particulares son claro. realmente buenos porque de pequeños y se les abren muchas puertas a nivel económico porque les Ujú. dan subvenciones para que exploten el talento. Aquí, hasta donde yo conozco, eso es casi imposible. Sí, Entonces a nosotros nos toca crear nuestra propia educación, ujú, inclusive. ¿Por qué crear nuestra propia educación? Porque, por ejemplo, la gente, yo no sé si sabe, pero no hay la batería es uno de los instrumentos más conocidos a nivel mundial, ujú, la guitarra eléctrica, por ejemplo. ujú, Y aquí en nuestras universidades no tienen carreras ni de batería, ni de guitarra eléctrica, ni de bajo eléctrico. Y son ujú. tres de los instrumentos que son, ¿verdad?, importantísimos y que los escucha usted en casi que cualquier canción Claro, y no existen en Costa Rica, por ejemplo, como carrera. Entonces, ¿qué pasó? Que esa era mi expertise y simplemente no podía aspirar a tener una carrera y no tenía la facultad económica para poder irme a estudiar afuera, que era donde sí se podía estudiar. claro. Entonces, yo me metí a estudiar percusión clásica, que era lo más parecido, pero nada que ver con la batería. O sea, donde se intersecan es muy, o sea, un lugar muy pequeño que es Ujú. en el redoblante, que es uno de los instrumentos, pero la ejecución entre uno y otro es totalmente diferente. Entonces,
puedo estudiar un poquito de técnica, la parte técnica de utilizar los bolillos y la lectura, eso fue lo que le saqué provecho. Sin embargo, el instrumento batería con el redoblante de la parte de percusión clásica dista mucho. Entonces, Totalmente. a veces, por ejemplo, una persona que estudió percusión clásica y que maneja el redoblante muy bien, se sienta en una batería y no sabe qué hacer. Ujú. Entonces, son como la aplicación es muy diferente. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Bueno, llegó un momento en que yo dije, yo tenía, la carrera dura 10 años, bueno, no es una carrerita de 2 o 3 años, Claro, duraba 10 años y entonces yo a los 5 años dije, ok, ya yo estoy aquí estudiando percusión clásica, tengo 5 años y mis compañeros son mejores que yo en percusión clásica. en esa área, Ajá, claro. porque además del redoblante solo una pequeña parte, está el timbal sinfónico, marimba, xilófono, eh, es muy amplia la percusión clásica. Entonces, y no era algo que a mí me apasionaba, hasta el día de hoy de hecho no me apasiona la percusión clásica. Entonces yo dije, ok, no, tengo que parar porque si no voy a dejar esto botado y mejor empiezo a estudiar autodidactamente. Entonces Ujú. comencé a tratar de agarrar videos que en ese momento lo que teníamos era VHs, ¿verdad? Sí. Eh, Tal vez el CD estaba comenzando, pero los DVDs todavía no habían llegado. Ujú. Y con los pocos VHs que conseguía, así comencé a estudiar en la casa. Bueno, mi papá realmente fue muy buen profesor también Claro. toda esa época, pero es diferente, con los papás cuesta mucho. Entonces, nuestra relación a nivel de estudiante, alumno era muy, muy loca, muy rara, porque él no se sentaba conmigo como profesor normal, toda una clase a enseñarme, no, sino que eso no funcionaba con nosotros. Yo estudiaba algo y le preguntaba, quiero estudiar esto, él me explicaba en 5 minutos cómo era que tenía que hacerlo Y y se iba. agárrelo y Ajá, y ya tal vez a los días yo lo llamaba, escuche cómo va con esto y él, o muy bien o no, o estás totalmente mal, no hay que verlo. Y me corregía, pum, pum, igual, dos sí, minutos y y sí. chao, esas eran nuestras clases. Em, Así fue como ya yo comencé a hacer, digamos, carrera. Ujú. Comencé con el año 2000 a tocar con diferentes bandas. Estuve con una banda muy conocida, Sweet Doble, estuve con Por Ujú. Partes, que también estuvimos nominados a un Grammy Latino en el 2007. Y entre Por Partes, en la época como el 2004-2005, comenzó Scats. Sí, yo estaba con Por Partes y Scats Ujú. simultáneamente. Luego dejé Por Partes porque el cantante también se iba a dedicar a otra cosa y a bajar la música, entonces yo seguí solo con Scats y ahí terminé de hacer, digamos, un poco mi carrera artística con Scats Ujú. y tocando de vez en cuando para otros artistas como Master Key, Arnoldo Castillo, Ujú. eh, tocado con todo el mundo aquí. Gracias a Ujú. Dios ha sido experiencias muy, muy lindas el Claro. poder compartir diferentes géneros musicales y con diferentes artistas top de Costa Ujú. Rica. Siempre se aprende de todas esas experiencias. Y decidimos hacer un pare con Scats en el 2015 y yo aproveché ese impasse para irme a estudiar afuera porque era algo que nunca había podido hacer Ujú. y quería hacerlo. Entonces agarré mis ahorros y me fui a Los Ángeles a estudiar con diferentes profesores. Estuve un año estudiando allá y después me fui a experimentar un poco a México, lo que era la vida artística en México. Estuve 2 años y un poquito más y fue muy interesante. No me gustó vivir en México como Ujú. tal, no me gustó Ujú. la ciudad para vivir. El ambiente artístico es muy Muy bueno, bueno, muy sí, bueno. claro. Y el nivel mexicano es buenísimo. Los Ujú. músicos y artistas top en México son Son top, buenos, son realmente buenos, buenos. sí, son muy, muy buenos. Entonces, digamos que eso lo ayuda a uno a entender en qué nivel está uno Ujú. referente a la realidad que existe fuera de Costa Rica, ¿verdad? Y eso es muy importante porque ya empezás a analizar qué cosas, en qué cosas tenés fortalezas, en qué cosas tenés debilidades. Entonces, Ujú. parte de lo que he estado trabajando los últimos años. Y me volví a dar clases a Scats Toca, muy poco, como una vez al año. Ujú. Y estoy pensando he intentado desarrollar un par de proyectos, pero cuesta mucho cuando trabajas proyectos grupales que no dependen solo de vos, cuesta mucho que las otras personas estén en el mismo canal de Ujú. uno. Como te escuché decir ahora, no todos piensan de la misma manera y Ujú. no todos tienen las mismas metas y mismos sueños. Y entre más grande To- la meta, o los sueños, entre más grandes son los sueños, que fue lo que dijiste, más Sí, grande la meta, claro. pero eso te obliga a trabajar más Ah, por supuesto. y No llega sola. no, No, y a disciplinarte mucho más. así Y es. eso cuesta mucho. Hay gente que cree que las cosas en 5 minutos pasan. A mí la Claro, vida me ha enseñado que las cosas no pasan en 5 minutos, pasan a los años. así es. Empezás a trabajar hoy en algo, tendrías que topar con un milagro de la vida para que Ujú. en corto tengas resultados. Pero a mí personalmente nunca me ha pasado nada en corto. Todo ha sido a largo plazo. Bueno, yo siempre digo que el camino al éxito no se pueden tomar atajos. Hay que coger el camino largo, Sí, sí. ¿verdad? Y eso definitivamente el camino es largo.
pero se puede llegar. Y Pues sí. contanos de tu experiencia en Los Ángeles cuando estuviste allá estudiando batería, que tristemente yo no lo sabía, me declaro ignorante de que no se puede estudiar aquí Batería como tal, sí, batería como, sí, a a nivel nivel de tener título, digamos, de sí. título universitario, digamos, ¿verdad? ¿Cómo fue tu experiencia allá? ¿Qué fue ese valor agregado que lograste obtener en ese año? Ahí, claro, digamos que el valor agregado fue poder estudiar con profesores o algunos no son, un par son profesores, pero como un side project, pero ellos son Sí, artistas, pasan claro. tocando. Entonces, digamos que uno se llama Glenn Sobel, que es baterista de Alice Cooper, y Ujú, de otra banda side que se llama Hollywood Vampires, por ejemplo. Otro es uno de mis bateristas favoritos de toda la vida que se llama Kenny Aronoff, que ha grabado para Bon Jovi, John Mellencamp, Avril Lavigne y cualquier artista que usted se imagine, él ha grabado para ellos. ujú. Entonces, alguien que es top en la industria norteamericana y ser top en la industria tan fuerte es muy Claro, complejo. Si claro, llegas a alcanzar esos niveles de respeto, es por algo. claro. Y estuve también estudiando con el baterista de Shakira, que se llama Brendan Buckley, y con un profesor que se llama Joe Heredia, que él es más especialista en jazz fusión, en el estilo Ujú, música fusión. Lo que intenté fue ver qué podían ellos enseñarme a mí a nivel no solo de técnica, sino de conocimiento de sus experiencias de vida, que es algo muy valioso. ujú, Porque la técnica vos puedes aprenderla inclusive viendo un video y copiando lo que está haciendo la persona. ujú. Pero la experiencia de vida de esa persona, cómo llegó ahí, qué cosas ha Claro, aprendido a través de los años, son cosas que yo aproveché y digamos, hablamos mucho. Entonces me pasó que con Kenny Aronoff, aunque suene muy loco, las clases nunca fueron sentados en la batería. No tocamos ni una sola vez. sí, Todas mis clases, y fueron muchas con él, fueron así, conversando. sí. Veíamos ejemplos y conversábamos. Y fue una de las clases más Más ricas. importantes y más ricas de mi Sí, vida, porque además él los norteamericanos son muy estrictos en cuanto al tiempo, sí, claro. y a él no le importó. Entonces yo le pagaba una Exacto. hora, él me daba 2 o 3 horas de lección, se quedaba hablando conmigo Sí. y no me cobraba extra. Y eso para mí fue muy valioso porque él tal vez vio algo que a mí realmente me interesaba mucho, todo el aporte que él me estaba dando Ujú, extra técnico. Con otros los bateristas sí era muy técnico, con otro también fue un poco de experiencias y técnica, entonces fue muy enriquecedora en ese aspecto. Aquí yo creo que Costa Rica debe dar un paso poco a poco. Sé que hay gente que le gustaría hacerlo, pero sé que hay trabas muy grandes para meter la batería como una carrera. Entonces creo que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Cultura tienen que ponerse las pilas porque ujú, Costa Rica tiene artistas, no es ni siquiera músicos, tiene artistas top, que ujú. si aquí se lograran desarrollar, si tuvieran más Tendrían una. facilidades, tendrían una carrera impresionante no en Costa Rica, Sí, fuera de sí, Costa Rica. correcto. Y eso le traería a Costa Rica muchos beneficios al país, porque la Mm. gente piensa, es una persona, no, No, no Keylor es. Navas no es solo una persona, Keylor Claro. Navas le ha Sí, traído sí. mucha Es un inversión al embajador para el país, país, es un claro. embajador, Claro, y dio a conocer el país quién sabe en cuántos lados y quién claro. sabe ante cuántas personas, y eso genera al país después economía. Lo mismo pasa con la música. La música, una de las cosas que yo cuando hablo con ciertas personas les explico es que aquí jamás los políticos, por ejemplo, Ujú, vos que sos uno, han visto la música o el arte como algo rentable. ujú. Y es porque lo han visto en chiquitito. Claro, y debería ser lo contrario, claro. Exacto. Un par de países han quebrado ese paradigma y han sido Puerto Rico y Colombia. ¿Cómo Ujú. conocíamos a Colombia en los años 90? Don, don Antonio, ¿cómo lo conocíamos? Sí, bueno, habían los problemas del narco Del y, narco. Y lo claro, y conocí. Yo los solo lo problemas de conocía violencia, por narco ¿verdad? y Sí, muy violencia. complicado, ¿Qué claro. hizo Colombia? El arte. Ujú, Empezó a exportar arte y muy fuertemente música. Entonces él agarró a Shakira, ujú, Carlos Vives, ujú. Juanes, Fonseca y les metió dinero porque hay Sí, que invertir. Entonces claro, el país invirtió en ellos. Se hicieron embajadores todos. Diez claro. años después, la gente decía Colombia y no pensaba en el Ya, cartel de Cali, sino que sí, pensaba primero en en Shakira Shakira, y segundo Carlos en Juanes y Vives, en Carlos Vives. sí, Eso fue lo que ellos lograron. sí, Poquitos, sí, sí, pero sí, muy buenos lograron que se hiciera a nivel mundial ese cambio. Eso logró la música, por ejemplo. Eso lo sí. logró Colombia. Puerto Rico, ¿qué hizo? Su economía la cambió a base de artistas. ¿Por Mm, qué? Porque una vez le estaban preguntando a una de las personas que tenían que ver con economía en el país y decía, bueno, ok,
es que nosotros exportamos artistas, ellos hacen los tours internacionales. ¿A dónde creen que traen el dinero que ganan afuera? Claro, A su país, a sí, Puerto claro, Rico. ¿A dónde lo reinvierten? claro, En su país, en Puerto claro, Rico. ¿A quién le dan trabajo? A puertorriqueños. puertorriqueños, claro, sí, sí. Entonces, esas son Es un cosas, multiplicador. es un multiplicador. Entonces, yo siempre he Sí, dicho, aquí, y se lo he dicho a gente que está metida un poco en política, a gente que está metida en los ministerios, les he dicho, si se cambia, si se crea una industria, eso le empieza a hacer al país muy bueno en todos los aspectos. Se genera dinero que se trae afuera, se genera mucho trabajo interno. ¿Por qué? Porque si yo ujú, como músico voy a sacar un proyecto, no soy solo yo, necesito al diseñador, al que me haga las cosas de video, ujú, necesito a quien me genere también las grabaciones, al productor, al músico que de repente tengo que contratar. Entonces ya solo para tener un disco afuera, necesito contratar a un montón de personas. Para de promocionarlo, necesito contratar a otro montón de personas. Si logro alcanzar cierto éxito y la gente va a mis shows y necesito hacer shows, voy a contratar a otro montón de personas, al del claro, sonido, de las luces, al técnico. Y eso comienza, cuando usted se da cuenta, hay 30 ujú, personas trabajando para el artista o claro, más, dependiendo de qué tan grande es el artista. claro, O sea, un artista le está dando trabajo a 30 personas. ¿Qué está haciendo eso con la claro, economía? por supuesto. ¡Pum! La Y levanta. además da a conocer el país, le promueve, etcétera, Y si etcétera, pega ¿verdad? internacionalmente, lo que hablamos, se Sí, convierte en un embajador claro, que para el empieza país. a dar a Sí. conocer el país y trae el dinero para el país también. Bueno, Carlos Vives además muy vinculado al ciclismo. Ah, eso no Y sabía. sí, y Por eso además, salió la bicicleta, entonces, la carrera, probablemente. probablemente, claro, y además muy, muy cercano de varios ciclistas colombianos como Rigoberto Urán, que ha Ah, no sido él sabía. siempre un gran patrocinador, no es la palabra, digamos, una persona que lo ha apoyado Que ha mucho apoyado. siempre a Rigo y la verdad es que siempre está cuando hay competencias ahí cerca de las metas. No sé eso, qué Sí, sí, interesante. sí, 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 sí. Es que hay sí. muchas cosas en las que se puede unir tanto el Ujú. arte con un montón de negocios. Se puede unir de Claro. muchísimas maneras. Claro, claro, pero sobre todo es el hecho de que no podemos pensar que la proyección y las ganancias de un país vienen siempre por la vía tradicional que hemos conocido. Tenemos que buscar formas muchísimo más diversas y que también sean más inclusivas, porque estamos incluyendo a todo un sector que de otra manera no sería posible que tuviera una proyección. Bueno, y lo vemos en otros países también más cercanos, como con Rubén Blades en Panamá, que ha Para- sido una persona que ha tenido también una proyección para el país importantísima, ¿verdad? Y eso Perdón, es, Panamá tiene muchos artistas top. Rubén ujú, Blades es uno. Hay un pianista que se llama Danilo Pérez, que es un que Rubén es, Blades en el estilo de jazz y ajá, anda por sí, todo el mundo, y verdad. O sea, sí, Panamá tiene en los diferentes rangos musicales, tiene artistas tiene top gente afuera. que Sí, es hace, increíble. sí, Panamá es increíble. que bueno, bueno, y ni qué decir México, ¿verdad? México, bueno, Sí, sí. Arjona en Guatemala, Bueno, Arjona, tenés don razón, es Álvaro Torres en El un Salvador, buen ejemplo, sí. Luis Enrique en En Nicaragua. Nicaragua, sí, De hecho, a nosotros creo que sí, nos falta esa inversión. Yo siempre he dicho, ujú, si hay sí, inversión, vos podés sí, exportar. claro, Si no hay inversión, claro, yo no tengo la economía para exportar mi producto. ujú. Ahora, lo de la inclusión, yo sería, y la haría un poco más fino, no es todo el mundo, es el que se lo merezca, el que Claro, haga el por trabajo supuesto. No, y para. vas a entrar a un mundo muy competitivo, así es que ahí va a sobrevivir el que es bueno, ¿verdad? Definitivamente. Eso, pero eso es bueno para el país. Mira, y cuando estabas en esa época colegial, ¿cuáles eran tus bateristas de Ah, ok, referencia bateristas de referencia. internacionalmente y nacionalmente? Digamos, ¿quiénes eran para vos un referente? Bueno, a nivel nacional, yo conocía en ese momento a pocos, eh, tal vez porque no tenía la opción de ir mucho a conciertos aquí, Sí. pero siempre me gustó como ha tocado mi papá. Y Ujú, Carlos Sanders es un muy buen baterista también, que es de la vieja guardia. ujú, También está Carlos Magno Araya, que dicho sea de paso, él es uno de los que ha intentado, él está ahora dando clases en la Universidad de Costa en la UNA, en la perdón, una. la Universidad Nacional, y él ha intentado traerse la carrera porque él es máster. Ujú, Entonces él ha intentado traer la carrera de batería, pero sé que ha sido complicado. No puedo hablar a fondo con él, pero todavía no se ha logrado. sí, Eh, entonces ellos tres, digamos, es gente que yo veía ya a un nivel muy importante, claro. haciendo cosas importantes. Y a nivel de extranjeros, por ejemplo, en ese momento está uno que se llama Simon Phillips, que varios años después de que yo lo vi en videos, él se hizo baterista de Toto. Cuando murió el baterista original, lo llamaron a él muy bueno. Hay un grupo que se llama Dream Theater, que tiene un baterista muy bueno que se llama Mike Pornoy. Hay un baterista que es experto en grabación y en tocar. Es uno de los bateristas más versátiles del mundo que se llama Vinny Colaiuta y es catalogado como uno de los bateristas más versátiles. Graba desde baladitas hasta heavy metal y
y suena diferente en todos los estilos como un camaleón. Wow. Solo no lo he escuchado hacer nada latino, Ujú. pero en los demás géneros es como un camaleón. La batería o la música es tan amplia, los gustos son tan diversos, que son tantos los buenos bateristas a nivel mundial que ahora, digamos, yo intento ver a uno, intento sacarle lo bonito que hace, las cosas interesantes que plantean su manera de expresarse. Entonces intento, hay algunos que no me gustan y nada más los veo y no me gusta la manera de tocar y lo paso, Sí, lo dejo claro. pasar. A los que me gusta intento ver qué me puede servir, qué puedo aplicar, qué puedo aprenderle. Entonces es muy amplio, realmente. Ahora, cuando estábamos a punto de empezar la entrevista, me comentaste algo que para mí es nuevo y yo no sabía que eso se opera así, que es que vos podés grabar la parte de la batería y mandarla para que se ensamble de alguna manera con la producción de una pieza y ya no tienen que estar todos juntos en el mismo salón. Sí, ¿Por qué bueno, no me explicas un poco eso? Porque para mí fue novedoso. Bueno, pero yo soy abogado y productor de banano, estoy muy distante de la actividad. No obstante, mi suegro era pianista. qué Había sido interesante. director de la Escuela de Artes Musicales y Oh, decano de Bellas Artes. Estudió en el New England Conservatory of Music por 6 años y oh, era qué chiva. un pianista realmente... ¿Cómo vive todavía, no? No, Ya. ya falleció, José ¿Qué? Luis Marín Painter. Ok, he escuchado hablar de él. Pero bueno, entonces he estado cerca del tema, pero a la vez muy lejos, porque repito, no tengo las condiciones. Pero Es que ha cambiado esto todo me también. sorprendió, que puedas hacer una producción y yo te mando mi parte, y otro manda la parte de él y lo pegamos todo y salió. Sí, eso es muy simpático porque hace muchos años era muy difícil grabar. Ujú, Entonces, las grabaciones eran carísimas, era muy complicado porque tenía que haber un lugar adecuado, el estudio, los equipos, que llamamos equipos análogos, no digitales, ¿verdad? O sea, un micrófono, sale un cablecito, se metía a un equipo que agarraba esa señal y que la hacía crecer o le daba cierto sonido. A esos equipos les llamamos preamplificadores. ujú. Entonces, un preamplificador bueno para ese micrófono, estamos hablando de un equipo de 2.000, 3.000 dólares, uno Ujú. para un Para micrófono. uno, sí, Una batería, por ejemplo, utiliza 10, 11, 12 micrófonos, entonces se necesitan. claro. Entonces los estudios de esa época eran estudios de millones de dólares. Entonces grabar ahí era muy caro, lo pueden hacer pocas personas, o por ejemplo, venían los sellos disqueros, que eran los que tenían la economía, y era cuando empezaban los artistas con los sellos disqueros para tener la opción de grabar. ¿Qué pasó? La tecnología ha hecho que todo eso vaya cambiando, entonces ahora es factible que una persona como yo tenga un estudio que es casero, pero Ujú, que teniendo un buen tratamiento de sonido y con equipos, se convierta en un estudio profesional porque uno puede grabar, por ejemplo, el baterista que le graba a Adele es un baterista que tiene su home studio. ujú, Entonces él tiene esos equipos de última tecnología en un estudio pequeño en su casa y él graba para artistas top porque el sonido ya sale de muy buena calidad. ujú, Entonces, si usted se hace de un buen lugar, aunque sea pequeño, compra equipos top que ahora sí son eh, accesibles económicamente para uno, entonces es muy diferente. Ya ahora uno sí puede tener eso. Yo hice una inversión para poder comprar mi equipo, digamos, buenos micrófonos, eso sí, que siguen siendo caros, un buen equipo de la última tecnología, que lo que hace es que esos equipos digitales ahora simulan lo que te explicaba de los preamplificadores que ocupabas comprarlo análogo, la ujú. cajita donde se metía el cable. Ahora un solo equipo tiene para 8 entradas de micrófono y Wow. tienen simuladores que entonces te simulan ese equipo caro de 2.000 dólares. Entonces hay simuladores que es lo que uno llama plugins, los compra y dependiendo de la marca que vos querás, vos decís, ¿te gusta el sonido que daba el preamplificador de la marca API? Ok, uno solo cuesta 2.500 dólares, pero ahí ese plugin te cuesta 100 dólares, 200 dólares y ya tenés un plugin que se lo puedes poner a varios canales, no solo a uno, se lo puedes aplicar a varios canales, entonces es una ventaja para uno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora todo se ha hecho más complejo a nivel de estarse desplazando, ¿verdad? Que el tránsito, lo que hablábamos, el Claro. tránsito, que el tiempo, la vida ahora, Ujú, comparada con los ochentas, claro, es es la otra cosa. velocidad, Claro. es otra cosa. Entonces todo tiene que hacerse rápido y a nivel efectivo. Esas son las cosas que me contaba Kenny Aronoff, que decía, cuando nosotros grabamos un disco, en los ochentas y noventas nos metíamos 8 meses a producir un disco. 8 meses, las baterías duraban 15 días grabándose, revisábamos tomas, tomábamos con calma. No, ahora es rápido todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una persona está produciendo fuera del país, eh,
Te voy a dar un ejemplo. Yo no solo grabo baterías, en mi estudio se graban otros instrumentos. Entonces me contrata una chelista que se llama Sonia Bruno, es una amiga mía, que a él, un cantante norteamericano que hace canciones lindísimas, necesita que le grabe unas partes de cello. Entonces él le manda la canción Ujú. y le manda las guías de lo que él quiere que suene el cello. Entonces se hace en teclado, le manda las guías de lo que quiere que suene el cello y la partitura. Y entonces me manda la canción aparte, sin las guías de todo lo que ya ha grabado. Yo la pongo, abro los canales y puedo grabar a Sonia. Y Sonia grababa los cellos. Pum, pum, grabamos los diferentes canales de cello. Y una vez que está, se le manda a él, se mezclan en Ujú. un nuevo solo track, todo ya sonando junto. Ujú. Se le manda, se le pregunta que si está contento con cómo quedó, Con lo que sí, con el con el resultado, resultado sí. final. Si él da el visto bueno, inmediatamente ya mi parte de ingeniero de sonido y de productor, ahí como ingeniero de sonido meramente es agarrar los diferentes canales y mandárselos a él todos individuales para que los pueda bajar en su plataforma de Y, em- sonido y empatar. y empatarlos con lo que él ya tiene, porque ahí él en la producción de él tiene todos los canales, los Ajá. 25, 30, 40, 50 canales de la canción, los tiene ahí por apartes. Entonces ahí él no me los va a mandar a mí los 50, por eso él me manda uno solo con todos Ujú. mezclados. Yo le devuelvo después, ya cuando él me ha visto bueno, todos por separado para que él los pueda meter y jugar con la mezcla, el volumen o efectos que él requiera a cada canal. Claro, y después hace la mezcla y Después hace la mezcla él o se la manda a la ah, persona encargada de hacer mezcla, que puede ser otro, y que él agarra y pasa todo y se lo reenvía a él. sí. Sí, bueno, impresionante, ¿verdad? Estamos ante otro mundo, ¿verdad? Es otro mundo, un mundo Bueno, ¿y digital. cómo te ves a futuro? ¿Cómo te ves en los próximos 10 años? Estás muy joven. Ya no tanto. Qué planes tenés? Mis planes siempre, bueno, soy profesor, doy clases de batería, también la parte del estudio, explotarla mucho más. ¿Pero te ves volviendo a Estados Unidos a algunas clases o no? No a ese nivel. Tal vez no a ese nivel, Ujú. porque eh, creo, no es que ya lo sé todo, al revés, me Ujú. hace falta aprender muchísimo, pero antes me fui como baterista, ahora me estoy volviendo un poco más productor, entonces creo que mi necesidad La abarca, visión ahora es de diferente. hecho, otros instrumentos, aprender más de otros instrumentos y todo bien con la batería. Hay que seguir estudiando, hay que seguir practicando porque eso es día a Ujú. día. La Claro. música es muy concha en el sentido que es muy deportiva. ¿Qué significa? Que si vos estás acostumbrado a correr, porque corres a nivel profesional, vos dejas 6 meses de correr y ya no puedes Claro, entrar a una competencia. claro, perdés todo el, sí, La música es igual. Entonces uno como sí. músico necesita, es la parte complicada, Actualización necesita y estar constantemente, yo necesito estar constantemente tocando, practicando, estudiando, porque si no pierdo agilidad. Entonces mi cabeza sí va a tener, pero pierdo la agilidad. Entonces si necesito recuperar agilidad, tengo que volver a estudiar para volverla a adquirir. ujú. Bueno, ahí te deseo muchísima Muchísimas suerte. gracias, un Ha placer, sido Miguel. una linda oportunidad para hablar y conocer una vivencia y una visión de una actividad tan importante como es en el campo de la música, la batería. Y sobre todo con alguien que, como lo dije al inicio, lo trae en el ADN. Y mis felicitaciones, porque te planteaste desde que estabas en el colegio una línea y un plan y una meta y la has ido sacando adelante. Pero Poquito a todavía poco ahí tenés va. mucho por delante en la parte de producción y como profesor, que así es que te deseo muchísima suerte y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vos por recibirme en tu espacio y muchísimas gracias a los que ven este espacio también.